Señor, ponemos en tus manos este día, ponemos en tus manos, Señor, esta reunión, sabiendo que tú tienes el control de todo, que tú hablarás, Señor, a los corazones dispuestos. Y como tú dices, la mesa está puesta, Señor, y come y bebe el que tiene hambre y el que tiene sed. Estaba pensando en algo que la palabra nos dice, y entre ello es lo siguiente. Voy a poner un ejemplo un poquito antes, que es como un equipo en cualquier deporte. Hay gente que está jugando en el campo, hay gente que está en la banca, hay lesionados, hay entrenadores, y pues ya conocemos todo. En sí, ahorita vamos a enfocarnos nada más en los jugadores, los que están tanto en banca como los que están en el campo. Entonces, los que están en el campo son los que están ahorita esforzándose, dando todo, los que están llevando y empujando para llevarse el triunfo. Entonces, llega el tiempo del final del juego, y en ese final, pues vemos que hay un vencedor y un perdedor, ¿no? Pero, hola Galo, Dios te bendiga. Pero en el juego muchas veces podemos ver que ganan, o se considera que ganan los que están dentro del campo, siendo que en realidad ganan los que están en la banca también, porque son un refuerzo, porque están también para esforzarse, porque están para impulsar, porque están para llevar a la victoria al equipo, en dado caso de que se necesitara que ellos también participaran. Entonces, la palabra a nosotros nos llama también, en ese sentido, más que vencedores, porque hubo alguien que se puso por nosotros, hubo alguien que pagó, alguien que se esforzó, alguien que empujó, alguien que cumplió con todo, y Él es el vencedor. Y a nosotros la Biblia nos llama más que vencedores, y nos llama no solo eso, sino que todavía recibimos un premio mucho mayor por no haber hecho nada. Nuestro único responsabilidad o lo único que nosotros tenemos que hacer es, uno, creer, y dos, rendirnos. Entonces, teniendo esto en mente, es que o presente, es que el Señor nos llama más que vencedores, y no solo eso, sino que nos llama herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y es decir, el Señor Jesús es el dueño de todo y el heredero de todo. Y el Señor lo que hace no es que toma parcialidades y las divide entre sus hijos, sino que dice el Señor, yo soy heredero, pero tú eres heredero juntamente conmigo. Es decir, el 100% de lo que tengo es 100% tuyo, 100% de esta otra persona y 100% de esta otra persona. No va seccionado, es el todo para contigo. Entonces, es por eso que también la palabra nos llama más que vencedores. Me gustaría mucho que fuéramos a Romanos 8:37. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, por medio del amor del Señor es que somos más que vencedores. Entonces, quiero volver a recordar esto nada más. Estamos en el viernes que sigue a la resurrección, el viernes que sigue al fin de semana de resurrección, de crucifixión y resurrección, y estamos queriendo ver un poquito más allá lo que el Señor ha conquistado y lo que ha hecho por nosotros. Entonces dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y qué tan grande amor tiene el Señor que se hizo hombre? ¿Qué tan grande amor puede tener el Señor que rindió todo, entregó todo, se despojó de todo para decirnos, los amo y aquí estoy por ustedes, haciendo lo que ustedes deberían estar haciendo? Es decir, el castigo que es de ustedes lo voy a echar sobre mí para que ustedes no tengan por qué pagar. Entonces, en la cruz ya estaban nuestros pecados. Como dice la palabra, llevó nuestros delitos y nuestros pecados. Son cosas que podemos ver en la Biblia. Hice un extracto así nada más para poderlo llevar un poquito más rápido. Pero podemos ver en 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces el Señor marcó un camino, marcó una manera de vivir, marcó una manera de honrar al Padre, marcó una manera de representar el reino, de representar el cielo, y de que todo lo que es en el cielo sea establecido en la tierra, empezando por la tierra de nuestros corazones y la tierra de nuestros pensamientos, para que también sea establecido en lo que conocemos como el planeta Tierra,
porque también dice la Biblia que la tierra gime por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, en el versículo 22 de 1 Pedro 2, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Y esto lo podemos ver también en Isaías 53. Pero queríamos retomar un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada fue muy extenso porque estábamos presentando lo más que pudimos en lo más breve de lo que hizo el Señor Jesús. Entonces, ¿y de quién es el Señor Jesús? Pero ahorita aquí vamos a ver nada más esto, que el Señor Jesús lo que hizo fue que se despojó de todo, vino, se hizo hombre, pudiendo él elegir otro camino, dijo, no, yo me voy a poner por ellos, yo me voy a poner de esa manera, y dice que cargó, en otro tiempo estuvimos siguiendo la corriente, pero eso me voy a adelantar ahorita, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces entendemos aquí lo que la palabra nos dice. Dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión, dice. Entonces el único que nos redime, el único que redime nuestros pecados es el Señor Jesús, porque es el único que derramó su sangre. Por eso el Señor nos dice, no hay otro por el cual puedas llegar por mí. Por eso el Señor Jesús siempre se presenta como yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice, no podrás saltarte, tienes que pasar por la puerta. El Señor Jesús dice, yo soy la puerta. Entonces el Señor Jesús, podemos ver cómo Él es el que nos guía a poder entrar a la salvación, a poder entrar a todo. Inclusive no hay salvación por medio de otro. Dice, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces podemos ver también que nos dice en Timoteo, en 1 Timoteo, también nos empieza a hablar sobre el único puente, el único mediador, el único intercesor. Entonces, muchas veces hemos estado escuchando cosas que son hechas quizás con buena intención, pero nos apartan de lo que Dios está hablando, es contradictorio a lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando empezamos a tomar lo de Dios y mezclamos, estamos totalmente haciendo como dice la palabra, un poco de levadura, leuda toda la masa, te echa a perder todo. Entonces podemos empezar Dios nos dice que caminemos de esta manera, pero cuando empezamos, este es el rumbo. Pero cuando empezamos a meter ideas y cosas de hombre, lo que hacemos es que perdemos totalmente el rumbo. Ya para cuando queramos llegar a nuestro destino, ya vamos lejos del destino. Ya ni siquiera estamos próximos a. Y es lo mismo con el Señor. No podemos agarrar otro rumbo si no es por medio de Cristo. En Efesios 2:1 dice, y Él nos dio la vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Aquí nos habla aquellos que decidimos seguir a Cristo y servir a Cristo, y aunque con que te tropieces y te sigas equivocando, el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarte. No que lo hagas adrede, sino que Él entiende que te tropiezas, que Él entiende que nos tropezamos, que Él entiende que nos caemos, que Él entiende que pecamos, pero nuestro pronta reacción es, dice, acércate confiadamente, entra al trono de gracia, ven para la ayuda del oportuno socorro. Entonces muchas veces seguimos equivocándonos sin voltear a que, el oportuno socorro, Señor, te tenemos a ti como nuestro oportuno socorro. Entonces necesitamos tener esto bien presente, que en otro tiempo estuvimos, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Si estamos todavía en la corriente del mundo, aún estamos en los delitos y pecados. Aún hay algo que nos acusa contra el Señor. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, aquí son palabras que nos ponen a reflexionar. Son palabras muy duras, pero nos ponen a reflexionar en todo el amor del Señor, como que pesa cómo estás caminando, pesa lo que estás haciendo, para que puedas retomar, para que puedas volver al diseño divino de Dios, que es la eternidad con Él. Entonces, si hay algo que muchas veces se tiene equivocado, es el que todos son herederos de Dios, del reino de Dios, que todo el mundo va a ir al cielo, siendo que Cristo es la persona que más énfasis hizo
en todo esto. Él fue el quien más habló de una muerte eterna, fue quien más habló de el vivir en el pecado para ser apartado de Dios. Por eso nos dice, escoge el bien. Yo puse mi vida por ti, toma mi vida, toma lo que yo tengo para ti, toma esta herencia, ven y habita conmigo por la eternidad. Entonces es primordial que entendamos qué es lo que nos separa de Dios para poder darle la espalda a eso y volver hacia Dios. Entonces ninguna religión nos va a llevar al cielo. Ninguna religión, no podemos poner nuestra fe en una religión. Tenemos que poner nuestra fe, como dice la palabra, en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Entonces, algo que pasó en la cruz, dice, en la cruz le traspasaron el costado. Esto no viene en la palabra, hice un pequeño. En la cruz le traspasaron el costado. Se profetizó cómo moriría y lo que sucedería. El costado abierto es el rasgar el velo que nos impedía entrar a su presencia sin intermediarios, que en aquel entonces era el sumo sacerdote. Era una persona que debía vivir en completa integridad, porque si no, al entrar en la presencia de Dios, dice que caía ahí fulminado. Entonces es una persona que debía ofrecer un sacrificio, como sacrificio un cordero, el cual los sacrificaba por sus propios pecados y después sacrificaba por los pecados del pueblo, para poder entrar íntegro delante del Señor. Ya no hay necesidad de derramamiento de sangre, puesto que Cristo ya se entregó una vez más. Entonces no podemos estar diciendo otra vez, Señor, te invocamos y ven y muere otra vez. Y dice que eso lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces, si estamos haciendo eso, estamos viviendo un error, porque no estamos viéndolo ni viviéndolo como un triunfador o el vencedor, que ya lo hizo una sola vez y para siempre. Y todo eso son versículos que vienen en la palabra. Entonces, aquí hay algo muy bonito. Dice Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Esto es cuando el Señor Jesús murió. Se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces aquí vemos el poder y la gloria del Señor, que cuando Él muere, llega esa explosión del cielo y resucita. Llega esa profecía de que los muertos iban a ser levantados otra vez. Y esto lo volveremos a ver cuando sea la segunda venida del Señor Jesús, o cuando sea lo que conocemos como el rapto. La segunda venida es más adelante. Pero para no hacernos bolas, cuando el Señor Jesús murió, dice la palabra, entregó el Espíritu, no crean que quedó como que no se murió y ya no hizo nada. Dice que Él descendió y que fue y levantó y tomó lo que era suyo y lo que era nuestro. Y eso es parte de lo que vamos a ver más adelantito, que es lo que perdimos en el huerto del Edén. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver esto que está pasando aquí, que se rasga el velo de arriba hacia abajo, y ese velo es el que únicamente el sumo sacerdote podía atravesar para poder llegar y entregar toda la ofrenda para el Señor, levantar ofrenda para el Señor, poner también como si fuéramos nosotros, teníamos un representante que entraba en nuestro lugar, que era el sumo sacerdote. Entonces ahorita ya no hay necesidad de hacer eso, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, es quien ya está ahí, quien abrió el velo para que pudiéramos entrar, y vamos a entrar un poquito más en detalle en esto ahorita. Entonces dice Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por quién? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces el Señor Jesús se puso en la cruz, y el propósito fue abrir su carne, abrir ese velo. Ese velo fue rasgado de tal manera que ahora podemos entrar confiadamente a su trono. Ya no necesitamos a alguien que entre por nosotros. Nosotros mismos podemos entrar. Y uno dice la palabra, entren con acción de gracias. Gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias por esto, gracias por esto, gracias por lo que tengas que agradecerle. El hecho de que estés respirando es un gran regalo de Dios. Porque no sabemos, si no estamos en Cristo a su manera, no sabemos a dónde iremos en nuestra eternidad si ahorita se nos acabara nuestra vida. Entonces, cuando vives de una manera que honras a Dios, sabes que tu destino es con el Señor. Sabes que no hay vuelta de hoja. Todo esto está escrito en la palabra. Es la palabra, no es lo que nosotros estamos queriendo poner o queriendo hablar. Nuestro fin no es que
yo quiero creer lo que tú crees ni como tú crees. El fin de esto es que conozcamos a Cristo y conozcamos nuestra identidad en Cristo, lo que Él tiene, lo que Él hizo y lo que tiene para nuestra vida, nuestra eternidad. Entonces, esto es cuando el Señor abrió a través del velo, dice, abrió el camino, ese nuevo camino, y ya no había un camino por un sacerdocio, ya no teníamos acceso de otra manera, ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo, y ahora lo que hacemos es entrar por medio de Él. Se dice, cuando Él murió se abrió, se rasgó ese velo y tenemos acceso al lugar santísimo. El lugar santísimo ya no está en un templo en la tierra, el lugar santísimo ahora es el trono de la gracia. Ahora podemos entrar al trono de la gracia y decirle, Señor, aquí estoy, y vengo con todos mis errores, con todos mis pecados, te los rindo, me entrego a ti, Señor, límpiame por favor, y ahora tú señorea mi vida. Y eso es lo que el Señor, por eso lo podemos llamar nuestro Señor, cuando Él señorea. Pero cuando nosotros señoreamos nuestras vidas, ahí ya no es nuestro Señor, nosotros somos nuestros señores. Y es un punto muy importante que necesitamos sacudirnos de nuestra mente, necesitamos renovar nuestros pensamientos conforme a su palabra para entender lo que Él está haciendo. Entonces, vemos aquí algo muy bonito, dice, al abrirse la tumba y quedar vacía, Jesús es el único que ha muerto, resucitado y que salió caminando, todo esto por sí mismo. Entonces podemos ver la gloria de Dios que levantó de los muertos, como dice, si derriban este templo, yo en 3 días lo levanto. Y habla de sí mismo. Y precisamente fue lo que pasó. Derribaron ese templo del Espíritu Santo y a los 3 días fue levantado. Ahora dice la palabra que cuando nosotros recibimos a Cristo, lo que pasa es que nosotros somos ahora, o podemos ser, templos del Espíritu Santo. Pero eso solo lo hacemos cuando lo invitamos, cuando lo honramos, cuando caminamos a su manera. De esa manera no lo echamos fuera. Es como si yo te invito a mi casa y empiezo a hacer todo lo que a ti te desagrada, todo lo que a ti te deshonra, o que tú me invitas a tu casa y hago lo mismo, todo lo que te desagrada y todo lo que te deshonra, pues decir, ¿sabes qué? Simplemente ya no lo invito. Ahora, la diferencia con el Señor es que dice que Él es paciente para con nosotros, que Él está ahí firme y esperando que nosotros podamos caminar de la manera que lo honremos, y eso solo lo podemos hacer por medio de Él. No es algo que nosotros nos esforcemos, lo único que tenemos que hacer nosotros es rendirle nuestra vida, llenarnos de Él y empezaremos a ser transformados conforme a Él. Entonces Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces el Señor muestra sus manos, y pudiéramos ver sus heridas en sus manos. ¿Por qué señalo aquí? Pues hay muchas creencias, muchos dicen que si hubiera sido aquí, se hubiera rasgado y no hubiera podido soportar el peso. Si hubiera sido aquí, pues lo más lógico es que hubiera tenido las manos atadas. Yo señalé aquí porque hay un espacio entre los huesos de aquí, creo que es el radio del cúbito, si mi memoria no me falla, y no hay daño de hueso, dice la palabra en las profecías que ningún hueso sería quebrado de él. Entonces, cuando muriera. Entonces, pues pueden ponerlo, el Señor no fue tan específico en eso, ¿no? La mano, según los romanos, se consideraba desde esta parte hacia arriba. Entonces, señalo aquí, pues porque señalé aquí. Entonces, fue atravesado el clavo, el clavo atravesó la piel y fue colgado. Por eso hay religiones o sectas que se contradicen, dicen, no, fue atado. Y aquí es un versículo con el cual chocarían, hay una contradicción. Entonces el Señor dice, hey, yo les mostré las huellas y les mostré mi costado, que es el lado importante que quería mencionar. Cuando el Señor dice, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces llega un momento en que tú dices, wow, Señor, en verdad todo lo que dijiste se cumplió. Ahora, en los momentos duros, que fue cuando murió, todo el mundo dudó de la profecía y de la palabra. Todo el mundo se lamentaba, todo el mundo huyó cuando ellos sabían que iba a resucitar. María, la mamá de Jesús, sus hermanos, los hermanos de Jesús, María Magdalena, Marta, que eran hermanos de Lázaro, todos ellos dudaron. Tanto fue que dudaron que quisieron presentarse diciendo, ¿dónde está el cuerpo del Señor?
Todos preguntaron por el cuerpo del Señor cuando sabían ellos, se les había avisado, se les había anunciado que iba a resucitar. Entonces llegó un momento de oscuridad, así como muchas veces nos llega. Llegó un momento de oscuridad, no podemos decir como que, ay, estos que no creyeron y que faltos de fe. Pues fue lo que el Señor permitió, muchas veces se permiten vendas para enseñarnos a nosotros cosas. Entonces el Señor mismo a veces permite que no nos sea revelado algo hasta después. Entonces poco a poco el Señor nos va ido revelando y vamos viendo cómo todo mundo dudó, cómo todo mundo pensó que se habían robado el cuerpo, qué habría pasado, siendo que la profecía les había dicho y que conocían que era el Cristo. Dice que cuando vieron sus obras creyeron en él. Eso fue cuando en las bodas de Caná, lo volvieron a mencionar de esa manera cuando el arca, dice, y creyeron en él. Entonces, pero no creyeron en él cuando dijo que iba a resucitar. Entonces vemos aquí que muchas veces nosotros no creemos en él en ciertas cosas que ha hablado en nuestras vidas. Aún en la manera en que debemos de creer en él, no creemos en él, sino que creemos en lo que nos enseñan, en lo que nos empujan a creer, o en lo que tradicionalmente hemos tenido. Pero no nos hemos dado el tiempo de nosotros tomar su palabra y ver qué es lo que él nos dice a nosotros. Entonces vamos tantito aquí a 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, aquí lo menciona como el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces no podemos acercarnos a que la palabra sea revelada si no es por medio del Espíritu de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo, les conviene que me vaya. Yo estoy ahorita, estoy atado a este cuerpo, pero si me voy, vengo en espíritu. Que por eso necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y el Señor dijo, les conviene que me vayan, porque si Él estando aquí presente, si Él pudiera estar todavía aquí, el Señor Jesús, y sí tendría muchos seguidores, pero también necesita estar en muchos lugares al mismo tiempo para poder manifestar el reino. Entonces necesitaba Él irse para enviar o venir como el Espíritu, que conocemos la palabra que dice el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, para llenar diferentes templos. Ahora cada uno somos un posible templo del Espíritu Santo, eso dependiendo de si nos llenamos de él o no. Entonces ahora somos muchos los que podemos decirle, Señor, lléname de ti, y podemos hablar de tu grandeza, de tu gloria, de tu palabra, Señor, no de una manera religiosa, sino como dice tu palabra que es, no tergiversando, hablando las palabras tal cual tú las dices. Entonces eso es algo que necesitaba hacer el Señor Jesús, pero ese velo solamente el Señor Jesús lo puede quitar. Voy a leer ese pedacito porque se cortó, dice 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, es decir, lo leen pero no entienden qué pasó, o no les queda grabado, como dice la palabra, llenan los cuervos y se quita, y se llevan la semilla, o la tierra, no está en buena tierra, y la raíz no puede echar raíz porque es secada. Entonces dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, de los que leen. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Es por eso que muchas veces no pueden entender las cosas como son. Dice en otra parte de la palabra, viendo, no ven, y oyendo, no oyen, no entienden. Entonces eso nos está diciendo que está un velo puesto, que necesita ser removido por el Señor. Ese velo empieza a quitar por el hecho de empezar a caminar en Cristo, con Cristo a su manera. El velo de quién es Él, quiénes somos nosotros en Él, y empieza a ser removido. El costado, el velo, esto es como un resumen de lo que hemos visto, el costado, su costado abierto, el velo rasgado, la tumba vacía y el trono abierto. Entonces vemos que antes del Señor de abrir su costado, nos abrió su corazón. Antes de que el Señor dijera, abran mi costado, esa lanza necesita penetrar mi cuerpo. Esa lanza penetró porque el corazón del Señor se abrió para nosotros. Por amor a nosotros es que se abrió ese costado. Entonces ese corazón se abrió, el costado se abrió, brotó sangre con la cual somos redimidos y brotó el agua con la cual somos purificados. Así dice la palabra, que brotó toda la sangre, le brotó toda la sangre hasta que empezó a brotar agua del costado del Señor. Entonces tenemos ahora la opción de recibir su sangre y de ser limpios por Él, lavados por Él.
Entonces el Señor Jesús nos dice, ahora tú recíbeme a mí, recibe mi regalo y ahora serás heredero. Eso lo vemos en Juan 1:10. Dice que no todos somos hijos de Dios, sino que todos somos creación de Dios. Pero aquel que cree en su nombre, el que le recibe, el que lo confiesa y el que camina en rectitud junto con Él, o de la manera que a Él le agrada, permanece como hijo de Dios. Entonces se abrió el corazón para nosotros, se abrió el costado, lo cual representa el velo para entrar al trono de la gracia. Entonces se abrió todo, se abrió una tumba en la cual también nos representa a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La puerta ha sido abierta para que salgamos ahora en vida con Él, para vida eterna. Y tenemos acceso a ese trono de la gracia, al trono de Dios. Ahora, pasa algo muy bonito. Con el trono abierto, a nosotros siendo hijos nos da acceso a nuestra identidad en Cristo, nos da acceso a ser embajadores, nos da acceso a conquistar y establecer su reino. Entonces son puntos muy bonitos en los cuales el Señor nos dice, yo he tomado todo, te lo he reconquistado, ahora tengo tu herencia. ¿Qué es lo que pasó en la resurrección? Eso, nos mostró su corazón abierto, rasgó el velo de su carne para que pudiéramos entrar al lugar santísimo. Abrió esa tumba para que podamos salir nosotros de esa deuda de muerte que tenemos eterna, para que podamos pasar a vida eterna con el acceso libre al trono de la gracia. Les invito a orar. Y Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Señor, llénanos de ti y ayúdanos a caminar de esta manera, Señor, que te honre a ti. Señor, límpianos, te rindo mi vida. Sé tú el Señor de mi vida y te pido perdón por mis pecados, pero ayúdame a caminar conforme a tu rectitud, a tu justicia y a tu santidad. Muchas gracias, Dios les bendiga y cualquier duda que tengan o comentarios, mándenmelo por inbox por favor y podemos con la palabra responder lo que el Señor nos diga. En el nombre de Jesús, sea su gracia sobre ustedes también y la familia. Amén.